Con ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez, la palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos, les bendigo enormemente en Cristo Jesús. Les extiendo un gran abrazo y espero que se hayan levantado muy bien, contentos, bendecidos y en victoria. Les saluda a su pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez y agradezco a Dios por la oportunidad que me ha dado nuevamente de poder dirigirme a ustedes y extenderles su hermosa palabra. La palabra que trae luz, que es lámpara a nuestros pies. La palabra que edifica nuestras vidas. La palabra que transforma nuestra manera de pensar y de ver la vida. Hoy es jueves de aguas profundas. Y como siempre estaremos tocando temas profundos de la palabra de Dios. Hoy iniciaremos una nueva serie. Teníamos tiempo de no hacer serie, pero lo haremos todos estos jueves próximo de aguas profundas. Y es sobre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. El reino del adversario Satanás y el reino de Dios, el reino de vida. Tuve esta iniciativa porque sé que muchas veces se tiene muy poco conocimiento sobre esto y muy pocas veces también se habla sobre este tema. Así que hoy empezaremos dando inicio a esta serie y comenzaremos primero dando a entender de que en este mundo hay dos reinos. Porque hay muchas personas que desconocen esto y son un poco escépticos a creer la dicha existencia de esto que estamos hablando. Sin irnos muy a fondo, una manera fácil de comprobar la existencia de esto es cuando vemos el mal proliferar en la tierra, cuando vemos acciones negativas. Podemos entender que ahí está operando el reino de las tinieblas. Pero cuando vemos el amor, la mansedumbre, la misericordia, la paz, allí está el reino de Dios identificado, como muchas veces lo hemos expresado en este ministerio. La palabra de Dios nos dice que conoceremos la verdad y ella nos hará libres. Yo estoy seguro que a partir de esta serie que vamos a entregar, usted mirará las cosas de una manera diferente. Ya alcanzará a distinguir o a discernir dónde está operando el reino de las tinieblas y dónde está operando el reino de Dios. Nuestro Padre siempre nos enseña a través de su palabra cómo poder identificar cada asunto. Y la mejor manera es por los frutos. Así que sin más preámbulo, vamos a la palabra. Vamos a iniciar con la cita base que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, del verso 14 en adelante. Allí se nos va a ilustrar sobre los dos reinos que existen en la tierra. Dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salió el demonio y el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros para tentarles les pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belzebú echo yo fuera los demonios. Aquí nuestro Señor Jesucristo ya nos está revelando que Satanás tiene un reino, el cual entendemos por la palabra que es el reino de las tinieblas, de oscuridad, de maldad, de odio. Continúa diciendo el verso 19, pues si yo echo fuera los demonios por Belzebú, ¿vuestros hijos por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente, escuche bien, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Bendita la palabra de nuestro Padre Dios, que como siempre mencionamos, es digna de ser escuchada, porque ella nos trae revelación. Cuando Dios creó al hombre y lo plantó en esta tierra, le dio autoridad para gobernar sobre el reino de la tierra y le dijo soyugarla. Pero esa autoridad iba condicionada de que ellos se sujetaran a alguien que estaba por encima y era Dios. Por esta causa ellos debían actuar en obediencia para demostrar que estaban sujetos al Padre. Pero como ya muchos conocemos, desafortunadamente, el hombre no se sujetó a esta condición porque fueron desobedientes y pecaron delante de Dios, queriendo ser igual que Dios, aquel que los había creado y les había entregado autoridad. Por este hecho lamentable, los hombres perdieron el poder, ya que se lo cedieron a Satanás, el cual sabía cómo legalmente poder obtenerlo.
dado que él conoce cómo funcionan las leyes legales del reino de los cielos, estudió el asunto y buscó la manera de que el hombre transgrediera delante de Dios. De esta manera, él posicionó su reino de las tinieblas en el mundo que estamos habitando. Por eso nuestro Señor les dijo estas palabras a Adán: ¿qué fue lo que hiciste? Accediste al pecado, y el pecado trajo consigo a la muerte, a la destrucción, la maldad. Y desde entonces hasta el día de hoy vemos el reino de la maldad operar en el mundo. Pero gracias al amor y a la misericordia de Dios, Él nos extendió una esperanza, y fue a través de su Hijo unigénito, también conocido como el postrer Adán, el cual nos trajo una luz de esperanza. Por eso vemos que al final de este verso que estábamos leyendo dice: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Por eso Juan, que fue enviado antecedentemente, su mensaje era claro: arrepentíos porque el reino de Dios se acerca. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, vino a establecer su reino. Por eso nosotros que hemos sido llamados, que hemos sido escogidos y que hemos abrazado la fe, el Señor Jesucristo nos ha llamado embajadores del reino de Dios. Y ya no pertenecemos al reino de las tinieblas. Hemos recibido una nueva ciudadanía en Cristo Jesús. Por eso esto es un regalo precioso y usted lo debe de entender. Con esta cédula, con este pasaporte, usted tiene entrada libre al reino de los cielos. Ese reino que en la antigüedad no todo el mundo podía entrar, a menos que fuera el sacerdote o hombres ungidos de parte de Dios, los cuales tenían esa comunicación directa con el reino de los cielos. Pero con la llegada de nuestro Señor Jesucristo se rompió ese velo por completo y se estableció el reino de Dios en la tierra. ¿Qué tal? ¿No es una bendición todo esto? Yo creo que no queda ninguna duda sobre la existencia de estos dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz, porque este verso que acabamos de leer nos mostró que nuestro Señor Jesucristo afirmó que había un reino de las tinieblas, pero Él también anunció que el reino de Dios había llegado a la tierra. No se niegue a creerlo, porque fue nuestro mismo Señor Jesucristo quien nos declaró estas palabras para revelarnos, para llevarnos a la verdad y al conocimiento, para que ya usted no ande como un ignorante desconociendo las cosas espirituales. Porque ciertamente es así, porque tanto el reino de las tinieblas como el reino de la luz son espirituales, pero estando establecido en esta tierra, se manifiesta a través de los seres vivos. Ahora nuestro Señor Jesucristo nos dio una tremenda revelación en este pasaje que vale la pena anotar. Dice el verso 18: y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo prosperará su reino? Nota usted que para que los reinos puedan funcionar, tiene que haber un orden establecido desde el rey, desde los príncipes, comandantes, capitanes, soldados y ciudadanos. Sin nada de esto, el reino no puede prosperar. Tarde que temprano termina cayendo, porque el desorden ocasiona todo esto. Y aún Satanás, con toda su maldad, trabaja ordenadamente porque él tiene un propósito y un objetivo, y es la destrucción de la raza humana, ese ser que Dios creó con tanto amor y que nos dio algo que él ya no tiene. Ahora, por supuesto, el reino de Dios también trabaja ordenadamente, porque Dios es un Dios de orden y tiene secciones donde cada uno ocupa una función. Y sobre esto estaremos hablando el próximo jueves, y es de la manera como están constituidos estos reinos. Ahora, entendiendo todo esto, podemos comprender la misión de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, ese trabajo arduo que comenzó desde su ministerio en la tierra. Le dijo a María, su madre, en Lucas 2:48 lo siguiente: cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué os has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Sorprendente la manera como nuestro Señor Jesucristo abordó en esta ocasión. En pocas palabras, Él les dijo: yo he venido a cumplir la voluntad de mi verdadero Padre. Ustedes hacen parte de ese propósito, pero me es necesario ya ponerme en función de lo que he venido a cumplir.
Y muchísimas ocasiones vemos donde inclusive los discípulos le dijeron: Señor Jesús, ven a comer. Y Él le dijo: mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Estaba claro en el propósito, que era de rescatar, de traer a muchos al reino de Dios para salvación de vida eterna. Por eso Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este era el vivo deseo de nuestro Señor Jesucristo: rescatar lo que se había perdido, entregar las buenas nuevas. Es por esto que nuestro Señor Jesucristo encargó esta gran comisión para la iglesia: seguir extendiendo las buenas nuevas de que el reino de Dios ya está entre nosotros. Nuestro Padre Dios está extendiendo este tiempo de gracia para que muchos se puedan arrepentir, porque prontamente el reino de las tinieblas va a ser destruido para siempre, y con ellos todos los que pertenecen a él. ¿Quiénes? Aquellos que practican el pecado y que han llegado a ser esclavos del reino de las tinieblas. Por eso, querido amigo, no puedes desaprovechar la oportunidad que hoy Dios te está brindando de poder pertenecer al reino de Dios, ese que permanece para siempre, porque no tiene fin. Por eso Zacarías 14:9 nos confirma esto: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Note usted que dice será. Está hablando de los tiempos postreros, esos que no demoran en llegar, donde Dios va a poner en orden todas las cosas, y esto lo hará a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra dice que cuando Él ya haya finiquitado todo, entonces entregará el reino nuevamente al Padre. Y 1 Corintios 6:9 también nos afirma lo que ya mencionamos. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, lámpara a tus pies, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mire esta extensa lista y muchas cosas más que Dios ha declarado que pueden ser un impedimento para que usted pueda gozar del privilegio de estar en el reino de Él. Estas cosas, por supuesto, identifican a los que están en el reino de las tinieblas, porque están en oscuridad y porque cada una de estas cosas está transgrediendo el orden del reino de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo fue muy claro cuando dijo en Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. ¿Cuál es nuestra prioridad? Buscar las cosas del reino de Dios, comportarnos como legítimos ciudadanos del reino de Dios. Por eso estoy seguro que nuestro Señor, en su amor y misericordia, nos ha revelado estas palabras que fueron inspiradas por Él. Por eso Hechos 26:18 dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. ¿Cuántos desean recibir este privilegio? Necesitamos proceder en arrepentimiento para convertirnos a Dios, para que por medio de la fe recibamos todos estos beneficios de la herencia que el Padre nos ha generado a través de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cuando usted logra comprender todas estas palabras, se dará cuenta que es un verdadero privilegio estar en el reino de Dios. Porque el mundo está enceguecido y no logra comprender estas cosas que suceden principalmente en lo espiritual y que luego se refleja en lo material. Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Espero que todo esto que hemos hablado hoy en nuestra sección de Jueves de Aguas Profundas sobre el reino de las tinieblas y el reino de la luz haya sido de gran información para usted, que le haya edificado, que pueda meditar en estas palabras porque son supremamente importantes para nuestras vidas. Les bendigo enormemente y esto fue Lámpara a tus pies. Hay una nueva historia que contarte.